Vamos a hablar lo que es las deformidades a nivel del pie en cuanto a al arco. ¿Ya? Tenemos un pie normal, un pie plano cuyo arco está incrementado y un pie cabo cuyo arco está disminuido, ¿no? El pie plano, para empezar, como les decía, es cuando el arco plantar es mayor, hay un valgo del retropié y una disminución, ¿no? Del arco, de la altura, perdón. Ahora, hay dos tipos de pies. Hay un pie plano patológico y un pie plano fisiológico. Cuando es un pie plano patológico, hay cambios ya anatómicos, ¿no? Por ejemplo, a nivel del retropié va a haber un desplazamiento del astrágalo. Ahí va a haber valgo del talón, lo mismo que en el pie plano fisiológico. Y van a haber cambios a nivel de partes blandas, sobre todo a nivel del tibial posterior. Por ejemplo, pueden haber tendinitis, pueden haber engrosamiento. Y a nivel del antepié, pues se ve una supinación y abducción, ¿ya? Estos cambios, como es un pie plano patológico, son cambios más evidentes, son cambios más grotescos, ¿no? Que el paciente sí va a tener una sintomatología marcada, ¿no? Como les decía, el pie plano fisiológico los rangos van a estar conservados, los rangos articulares van a estar conservados, son los más frecuentes, son los benignos y solo es una variante, solo es una variación de la normalidad, ¿no? Sin embargo, el pie plano patológico va a tener algún grado de rigidez, va a haber, al tener rigidez, va a tener impotencia funcional y suelen requerir tratamiento. En este caso, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Bueno, hay tipos de pie plano flexible o fisiológico, como vemos el pie plano del desarrollo, el pie plano hipermóvil, aquellos niños que tienen hiperlaxitud ligamentaria, se relaciona mucho con eso, y el pie calcáneo valgo, que ya lo vamos a ver, que es una deformidad a nivel es una deformidad que se evidencia en el recién nacido y la deformidad va a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? No necesita tratamiento alguno. Y el pie plano patológico, como les explicaba, ¿no? Es una alteraciones a nivel de partes blandas, alteraciones en la parte ósea del pie. Entonces, en un adulto vamos a tomar en cuenta el ángulo de Costa-Bartani, ¿no? Porque en el adulto se evidencia bien ya como ya hay maduración ósea, se puede realizar los trazos para tomar la angulación, que se toma a nivel de la cabeza del primer metacarpiano hacia una inserción en nivel del vértice del, del calcáneo, ¿no? Cuando es un ángulo de Costa Bartani mayor de 130, es un pie plano, ¿no? Los valores normales son de 120 a 130. Bueno, hay grados también del pie plano. Esto es en el podoscopio, observado del podoscopio. Como ven, el arco plantar va a ir aumentando en su grosor, en su tamaño, ¿no? Hasta el cuarto grado, que es un pie, se evidencia un arco un poco más ancho con las huellas de todos los dedos. Y lo más común, ¿no? Lo que les decía, el pie plano flexible, que es muchas veces con antecedente familiar, que se da en la mayoría de niños. Bueno, como sabemos, nosotros nacemos con pie plano. Ya el arco plantar se forma a los 2 años y medio, 3 años. Ya, pero algunas veces ese pie plano persiste
porque, por ejemplo, el niño puede ser obeso, hay un antecedente familiar que es el más común, ¿no? Desde muy niños, desde muy pequeños, hacen que usen zapatos, lo cual es contraproducente, o tienen antecedentes también de laxitud articular. Entonces, hay factores predisponentes a que ese pie plano persista todavía, ¿no? Entonces, la evaluación de un pie plano fisiológico, bueno, el paciente en la gran mayoría de los casos no tiene dolor, no tiene molestia, eso es asintomático. Hay un valgo, sí, del retropié, ¿no? Eh, y el arco va a aparecer cuando se le solicita, por ejemplo, al menor que se ponga de puntillas, ¿no? No va a haber limitación en los rangos articulares, ¿no? Acá también cuando se le pide que lee el primer dedo, aparece el arco, el arco plantar, que es el test de Jack. Y vemos un valgo del retropié. Y al ponerse el paciente de puntillas, aparece tanto el arco como ese valgo disminuye, ¿no? Como les decía, es un pie sintomático. La radiografía no va a mostrar grandes hallazgos porque no hay alteraciones anatómicas, alteraciones óseas que sí hay en un pie plano patológico, ¿no? El tratamiento, sin tratamiento, solo hacer ejercicios, hacer que, por ejemplo, el pie tenga contacto con diferentes tipos de superficie para que el arco se pueda formar. O en todo caso, en el peor de los casos, podría hacerse terapia, ¿no? Tratamiento por medicina física y rehabilitación. Esta es la deformidad del calcáneo valgo, que también es parte de un pie plano fisiológico, ¿no? Se da por una compresión intrauterina que forma un valgo del retropié también, ¿no? Este es un pie plano flexible que va a regresionar poco a poco. Bueno, y las fusiones tarsianas ya que son, como les decía, que son parte del pie plano patológico, ¿no? Hay fusiones tarsianas, calcáneo tarsianas, calcáneo escafoideas, ¿no? Como pueden ver. Ese tipo de tratamiento ya son tratamientos ya quirúrgicos, ¿no? Un astragalo vertical, ¿no? Son casos más severos y la mayoría de estos casos están asociados a otras enfermedades, ¿no? En la mayoría de los casos. El pie cabo eh, es una disminución del arco plantar. Acá el ángulo va a ser menor de 120 grados. Y también existe un pie cabo fisiológico y un pie cabo patológico, ¿no? Al pie cabo fisiológico se le denomina como cabo varo. Y un pie plano patológico, pues como ya hemos visto en el anterior caso, van a ver deformidades tanto de partes blandas como a nivel de la parte ósea, ¿no? Y también hay grados, ¿no? Esto se evidencia en el podoscopio, que el arco va a ir disminuyendo y el cabo fisiológico igual acá es un pie plano. Algunas veces en el pie cabo sí, algunas veces pueden haber mayor sintomatología que en el pie plano fisiológico. Los rangos están conservados, ¿no? Eh, mm, Pueden haber callos a nivel de los metatarsianos por el apoyo incidente que se da en esta parte.
Y bueno, la garra de los pies sí está ausente, ¿no? La garra de los pies sí está presente en un pie cabo patológico. Acá vemos desde Coleman, ¿no? Que hay una, hay una desviación del eje del retropié. Es un pie, si en el pie plano había un talo valgo, en el pie cabo hay un talo varo, ¿no? Y con un alza a nivel del talón, esta deformidad, este varo disminuye, ¿no? Como vemos acá, el cabo patológico, los dedos están en garras, las heridas o prominencia a nivel de los metatarsianos es mayor, hay dolor, hay rigidez, cuando hay anormalidades a nivel ósea y de partes blandas, ¿no? Es más incidente. El tratamiento en el pie KO fisiológico es un calzado de suela blanda, es un calzado que no sea llano. Acá muchas veces se pueden usar plantillas para mejorar y tratamiento por medicina física y rehabilitación. En el caso del pie KO patológico, igual el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y el pie sambo también se le denomina al pie bot o pie equinovaro, ¿no? Eso es algo sí ya más eh, complejo. Es una deformidad en desarrollo, ¿no? Muchas veces solo se da en un unilateral. Es de causa multifactorial, hay ciertos determinados factores de riesgo, ¿no? La lesión bilateral llega a ser el 50%. Hay grados también de este pie, según eso también vamos a tener éxito, ¿no? Con el tratamiento que se le va a dar. Y se asocia muchas veces a anomalías del tubo neural u otras cromosomopatías, ¿no? Eh, en cuanto a las alteraciones anatómicas, podemos encontrar los huesos del tarso que están hipoplásicos, disminuidos en su tamaño. El astrágalo va a estar deformado. Ahí va a haber una hipoplasia a nivel de partes blandas, hay una disminución del grosor en cuanto al un mayor engrosamiento, perdón, del tendón de Aquiles y acompañado de una atrofia de la pantorrilla, de los músculos, ¿no? Que forman la pantorrilla. Eh, En cuanto a las alteraciones articulares, como les decía, pueden haber alteraciones en su orientación. En cuanto a la parte ósea, puede haber hipoplasia del peroné y las alteraciones musculoligamentarias, la atrofia, ¿no? De los gemelos y el sóleo. Estos son, por ejemplo, hay un incremento de la grasa a nivel de los huesos del tarso, a nivel de los huesos del pie, ¿no? Hay un engrosamiento también de los tendones que van a estar, de los tendones que se insertan a nivel del tarso, metatarsianos a nivel del pie, cosas que van a llevar a que se deforme el piecito, ¿no? Si el paciente no tiene muchos antecedentes de importancia. Estos mismos cambios a nivel articulares, a nivel de partes blandas, lo vamos a observar también lo que es displasia congénita de cadera, ¿no? Entonces, el pie bot, pie sambo, pie equinovaro, tiene determinadas características, ¿no? Es un pie en cabo, es un pie en equino, ¿no? Hacia adelante la orientación del pie, tiene un varo del talón, por lo que es cabo, ¿no? Cabo, varo, ya saben, y un aducto del antepié, ¿no? Entonces, todas estas características forman el pie bot, ¿ya? Entonces, el pie bot puede ser tanto posicional, que son
los más benignos, digámoslo así, que son flexibles, de una rápida resolución con el tratamiento que está indicado. Puede ser de causa teratológica, que se asocian a otros trastornos, y de causa idiopática, que tienen un grado intermedio de rigidez. Se clasifican también típico o atípico. El típico, que es posicional, que se da por un retraso del tratamiento, que es un recurrente típico, un típico tratado alternativamente. O sea, digamos que son los más comunes, los más benignos, ¿no? Y el atípico sí que es renuente al tratamiento, que se asocia a otros síndromes, que es de causa asociado también a alteraciones neurológicas, etc. Esto es una clasificación de Digneglio para evaluar el grado de compromiso, ¿no? Si es un pie más flexible o más rígido en cuanto al tratamiento, se considera como de benigno a muy severo, ¿no? De acuerdo al grado del equino también. Y el diagnóstico incluso se puede hacer en las 18 o 20 semanas de gestación, porque el visito ya está formado, ¿no? Mucho antes. Entonces, ahora dice que las radiografías también ayudan, pero el diagnóstico es clínico, ¿no? A simple vista nosotros podemos evidenciar la deformidad del pie. Es muy característico el pivot, ¿no? Pivot, pisambo. Bueno, las radiografías que no son de mucha utilidad, salvo en casos ya un poco más complejos, realmente el tratamiento. Y el tratamiento que acá se opta por hacer es el método de Ponseti. El método de Ponseti es el tratamiento de elección a nivel universal, porque tiene ha tenido buenos resultados, es de bajo costo, es accesible y pues usar unos yesos seriados, ¿no? El tratamiento se inicia lo más pronto posible, ¿no? Entonces, se sugiere a la semana de nacimiento y pues los yesos se van colocando cada semana, ¿no? O en el peor de los casos, porque muchas veces es un poco complejo que el paciente pueda venir cada semana, a lo mucho cada 2 semanas, ¿no? Entre una semana a 2 semanas se puede cambiar ese yeso, ¿no? Entonces, por lo general, cuando son de tipo benigno, eh, o los yesos van a ser aproximadamente seis yesos, ¿no? Ahora, otra cosa hay que ver, que si el paciente, por ejemplo, ya va en su tercer yeso, por ejemplo, ¿no? Y de ahí viene luego al mes, eso regresiona. Entonces es como iniciar de nuevo, ¿no? Entonces, por eso con el tratamiento hay que explicarle al papá que hay que ser disciplinado para poder tener éxito con el tratamiento, ¿no? Entonces, lo que queremos en primer grado es corregir la deformidad. Primero se va corrigiendo el cabo y el aducto, ¿no? El cabo y el aducto y así vamos a ir horizontalizando el pie hacia su eje, eh, hacia su correcto eje, ¿no? Como vemos, el astrágalo está deformado, el astrágalo y el escafoide, sobre todo, hay una deformidad a nivel de estos huesitos y se tiene que ir disminuyendo esa alteración poco a poco hasta llegar a su eje normal, ¿no? Entonces, como se les decía, primero es corregir el cabo mediante una supinación en relación del antepié en relación con el retropié.
hasta alinear el piecito, ¿no? Al realizar la alineación se va a corregir el aducto y el varo, ¿no? Ahora, el pie en equino es lo último que se corrige, ¿no? Se va manipulando, primero se pone el yeso como una bota de yeso, luego ya se completa hasta que sea un muslo perio, ¿no? Y luego de los yesos, cuando vemos que ya ha habido un cambio, cuando está en su eje, corregido el cabo, el aducto, eh, el, el varo del pie, ya se corrige el equino, ¿no? Se corrige el equino mediante una tenotomía del Aquiles. Es una tenotomía percutánea, ¿no? Ni siquiera se tiene que hacer ninguna incisión, salvo con una hoja de bisturí, incidir a ese nivel y hacer la tenotomía del Aquiles para que haya un alargamiento a nivel del pie y pueda corregir esa, esa deformidad en equino, ¿no? Luego de la tenotomía, eh, se usa la férula hasta los 4 años de edad, ¿no? Esto es en pacientes, pues, que no están asociados a síndromes, que no tienen, por ejemplo, un antecedente de PCI, que no tienen un antecedente de displasia congénita de cadera, que no están asociados a cromosomopatías, ¿no? Esto es el tratamiento. Cuando el paciente está asociado a lo que les he mencionado, el paciente, el tratamiento es un poco más renuente y muchas veces hasta los 18 años se tiene que hacer un seguimiento y hacer una cirugía en el pie. Obviamente no va a quedar normal. Siempre va a haber secuelas en estos casos, ¿no? En estos casos más asociados a otras patologías, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Preguntas? No, doctora. ¿Está claro? Sí, doctora. Ok. Ya, entonces vamos a hablar lo que es displasia. Es un término amplio que también engloba lo que es la luxación y subluxación, ¿no? Dentro de la displasia está la displasia propiamente dicha y la luxación y la subluxación de caderita, ¿no? Entonces, acá como hemos visto también en el piecito, bueno, hay factores predisponentes, ¿no? No es una causa determinante. Eh, mm, Entonces vemos como una solución, que es un contacto incompleto a nivel articular, la luxación es una pérdida completa de la continuidad, puede ser también, llamamos lo que es una cadera inestable con capacidad de luxar, eso lo vamos a ver en los recién nacidos, o teratológicas cuando hay una asociación asociados a síndromes, ¿no? Eh, como les decía, hay predisponentes, dentro de ellos es el sexo femenino es más frecuente, mucho más frecuente. Generalmente el primer hijo, bueno, en este caso sería la primera hija, ¿no? Es más frecuente. Si ha habido también, si el hermano, por ejemplo, hermano, hermana ha tenido displasia, también es frecuente, ¿no? Es un factor importante. Eh, Alteraciones en el embarazo, por ejemplo, infecciones o riesgo de aborto o sangrados, ¿no? También son factores predisponentes, ¿no? Generalmente partos, distocias de presentación, como una presentación podálica, ¿no? Embarazos gemelares, oligoindramio, etcétera, ¿no? Bueno, y asociada muchas veces es común encontrar una displasia congénita de cadera. Se ha habido antecedentes como PCI, mielomeningocele, atorriposis o hiperlasitud ligamentaria también, ¿no?
Entonces, también encontramos acá, ¿no? Lo que es teratológico, cuando se acompaña de otras alteraciones cromosómicas o malformaciones eh, congénitas, o la habitual o típica que no tienen los antecedentes ya mencionados, ¿no? La habitual o típica puede ser inestable, subluxada y luxada, ¿no? La inestable puede ser desplazada con la maniobra de Barlow, se puede luxar la caderita, ¿no? La subluxada o la luxada también, ¿no? Entonces van a haber cambios a nivel del acetábulo y a nivel del fémur. Por ejemplo, va a haber un engrosamiento del labrum acetabular, van a haber aumento de la grasa pulvinar siempre va a estar presente. Sin embargo, en la displasia congénita de cadera va a aumentar esa grasa pulvinar, ¿no? La forma de la cabeza también no, va a ser más esférica, no tanto ovoide como es lo ideal. El roete, como les decía, el glabrum va a estar incrementado. El ligamento redondo también va a estar aumentado, va a estar hipertrófico. El psoas también va a haber un engrosamiento del tendón del psoas ilíaco, ¿no? Entonces, todos estos cambios van a generar una displasia de cadera, ¿no? Como les decía, la grasa pulvinar, el ligamento transverso, va a haber una hipertrofia del psoas, del tendón de psoas, ¿no? Y bueno, el examen, a ver. Ya. El diagnóstico en el recién nacido es con el examen físico y con una ecografía, ¿ya? Después de los 3 meses, el diagnóstico obviamente siempre es con... un ratito, disculpen. Que tener su lubricación, no. Vemos que es una cadera inestable y necesitamos evaluar, necesitamos confirmar el diagnóstico si es o no, si tiene o no displasia. ¿No? Ay, ay, ay. Ya, ok, ok. Me van a disculpar, pero estoy de guardia. Entonces, vemos que ya tiene la displasia de cadera, perdón, la inestabilidad, y el diagnóstico para realizar el diagnóstico adecuado se solicita una ecografía, ¿ya? Entonces, este examen, tanto las maniobras de Barlow y Ortolani, se realiza dentro de las primeras 24 horas de vida, ¿no? Luego de esa edad, ya, bueno, podemos encontrar signos de Galeazzi luego de los 3 meses. El Galeazzi, que es una alteración en la simetría, cuando la flexión de las rodillas. Podemos encontrar rigidez articular, por ejemplo, hay una disminución de la abducción completa, o asimetría de pliegues. Bueno, eso es antes se determinaba que cuando alguien tenía asimetría, pues tenía displasia, ¿no? Ahora ese término no es, porque hay pacientes que tienen asimetría de pliegues y no tienen displasia, o viceversa, ¿no? Entonces no es un término definitivo, ¿no? Incluso los niños que tienen displasia pueden tener los rangos articulares conservados, pueden tener
Obviamente, ya cuando hay un grado de Galeazzi o cuando hay un grado de limitación en los rangos articulares, ya hay un problema un poco más eh, grave, digámoslo así, ¿no? Ya sea una subluxación o una luxación, ¿no? Pero, por ejemplo, niños que tienen displasia no van a tener el Galeazzi ni los rangos van a estar alterados, ¿no? Por eso el diagnóstico definitivo se hace con los rayos, ¿no? Para medir los ángulos acetabulares. Obviamente cuando ya son niños más grandes, ya se evidencia un Trendelenburg, una cojera, incluso dolor, ¿no? Esos grados ya son más severos y un poco más difíciles de tratar por la edad del paciente, ¿no? Entonces son los estudios auxiliares, ¿no? La ecografía, la radiografía y bueno, los ángulos. Primero vamos a ver cómo se realiza la medición. Primero tomamos una línea de Hingen-Reiner, que es una que pasa por la parte interna del acetábulo, ¿no? Luego se traza una línea de Perkins-Borredin, que es a nivel de la parte externa del acetábulo, como pueden ver, y luego, bueno, estos forman los cuadrantes, ¿no? Por lo general no. Lo ideal es que el núcleo de osificación esté en el cuadrante ínfero interno, ¿no? Eso es lo ideal, ¿ya? Luego, el arco de Shenton, que es un arco continuo, que debe ser continuo desde la parte medial del fémur hacia la apófisis púbica, ¿no? Acá, por ejemplo, el arco de Shenton está discontinuo, no guarda relación, ¿no? La parte pélvica con la parte interna del fémur. El índice acetabular, perdón. Acá están las líneas de Hingen-Reiner y de Perkins, ¿no? Y el ángulo acetabular se hace una línea a nivel del acetábulo y la intersección a este nivel, a nivel de la parte interna del acetábulo, es lo que forma el ángulo acetabular, que tiene diversas mediciones, ¿no? Por ejemplo, en el recién nacido debe ser menor o igual de 30, a los 6 meses debe ser menor o igual a 25, a los 12 meses menor o igual a 20, a los 2 años menor o igual a 15 y a los 4 años menor o igual a 10. Más de esos valores podemos diagnosticar como una displasia, ¿no? Ahora, los ángulos acetabulares nunca van a ser iguales, ¿no? Por lo general siempre hay 2 a 3 ángulos, 2 a 3 diferencias. Por ejemplo, 25 a 28, 25 de derecho, 28 de izquierdo. Entonces, eso no está mal, ¿no? Siempre hay una asimetría en los ángulos, eso es de norma. La idea es que el valor no sobrepase de la edad, ¿no? ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, sí se entiende. Ya. Bueno, esto como le mencionaba el arco de Shenton, lo que se solicita como es una radiografía antero-posterior de pelvis y de von Rosen. Von Rosen o incidencia de rana, ¿ya? En ambas incidencias hay que observar cómo está la cadera. Por ejemplo, en esta radiografía, el del lado derecho está bien, tiene un núcleo de osificación redondeado, sin embargo, en el lado izquierdo el núcleo de osificación está más pequeño, ¿no? Hay una hipoplasia del núcleo de osificación. Esto también hay que observarlo, hay que controlarlo, ya se toma como una displasia, ¿no? Y pues
porque no hay congruencia con el tamaño, ¿no? De un lado y del otro lado. Entonces, esto se hace un control luego cada dos meses, así, ¿no? Este es el índice ángulo acetabular. Y la radiografía de von Rosen nos sirve para que debería formarse un ángulo de 45 grados a nivel de la parte del sacro con unas líneas que pasan por el medio del fémur, ¿no? Las líneas deben ser a nivel del medio del fémur. Y las líneas también deben pasar o sea, los núcleos de osificación deben estar por debajo de las líneas de las líneas trazadas, ¿no? En el lado izquierdo, por ejemplo, vemos que el núcleo de osificación está a la mitad del trazo de la línea, ¿no? Hay una diferencia ahí. Entonces, esos signos también son signos de displasia congénita de cadera. En cuanto al tratamiento, el tratamiento del nacimiento a los 6 meses es un arnés de Pavlik, es un triple o doble pañal, es un cojín de Freida, como pueden ver. El arnés de Pavlik es el tratamiento de elección, si ven en las bibliografías, pero este arnés de Pavlik se tiene que controlar, se tiene que graduar. Y la gradación de esto es semanal, en el peor de los casos cada 2 semanas, entonces es un poco tedioso que el papá venga a graduarlo cada 2 semanas, cada semana, por lo cual se indica de preferencia el cojín de Freida, ¿no? Luego de esto, el tratamiento es por 2 meses. Luego se hace un control radiológico para ver si ha habido una buena resolución de la enfermedad o si persiste la enfermedad. Y luego se usa la férula de abducción, que es una férula rígida, ¿no? La imagen del lado derecho pueden ver. La férula también se usa 2 meses, las 24 horas del día, y el tercer mes se indica en horario nocturno nada más, ¿no? Igual, el control cada 2 meses. Si hay resistencia al tratamiento, ya se opta por yesos muslopedios, ¿no? De 6 a 18 meses. Si hay ciertos grados de subluxación, bueno, ya se tiene que hacer una tenotomía de aductores, o si hay casos de luxaciones, ya se hacen y el manejo es un poco más invasivo, ¿no? Si no hay signos de subluxación o luxaciones, se colocan los yesos. Los yesos son seriados. Algunas veces no es que tenga renuencia al tratamiento, ¿no? Como les decía, el arnés de Pavlik o el cojín de Freida y luego la férula de abducción, sino que muchas veces el menor recién viene al año a su control y se diagnostica al año que tenga displasia. Entonces, en esos casos no se va a poner pues el cojín de Freida porque ya pasó de la edad, ¿no? Ya acá en estos casos ya se tiene que ser un poco más agresivo con el tratamiento y colocar los yesos. Entonces los yesos se llaman la secuencia de yesos de Lorenz, ¿no? Entonces son como aproximadamente 3 a 4 yesos que primero que van a ir cambiándose con la posición. El primer de estos yesos es con una abducción completa, ¿ya? Más o menos el niño tiene que estar así. Luego esa abducción va a ir disminuyendo, va a ir corrigiéndose más los 35 grados, 45 grados, ¿no? Y más de 30 meses, no más de 2 años, ya el tratamiento tiene que ser, en este caso, sobre todo en subluxaciones, ¿no? Se hace osteotomías a nivel del fémur y osteotomías a nivel de la pelvis para corregir la deformidad del acetábulo, ¿no? Estos son tratamientos un poco más invasivos, obviamente, ¿no?
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. ¿Está todo claro? Sí, sí, doctora, sí está claro. Bueno, eso lo pueden encontrar, lo que les he hablado, está en el libro rojo, que es lo del pivot, que es todo un libro, de Stanley también. Acá está en la bibliografía. Está en el libro de Stanley, que debe estar en su aula virtual. De ahí lo pueden leer. Pieza al momento de Ponseti y en Stanley, ¿no? Y la ortopedia pediátrica también, en el libro de Stanley. ¿Ya? Los dos deben de estar en su biblioteca, en su aula virtual. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? Creo que no, doctora. Ya. Ok. Listo. Tenga buenas tardes. Gracias, doctora.